el privilegio de compartir una vez más, mis hermanos, la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Aquellos que nos miran a través de las redes sociales o de YouTube, reciban un saludo de nuestra parte. Estamos contentos, hermanos, porque hoy podemos reunirnos aquí y estudiar la palabra del Señor juntos. Y hoy, hermanos, continuamos con el tema, la seguridad de la salvación. ¿Verdad? Y a manera de repaso, hermanos, la semana pasada, el sábado pasado, nosotros vimos de que la salvación es un regalo que se recibe por creer en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, la salvación, hermanos, es un regalo que se recibe por gracia. De cierto os digo, dijo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna, en Juan 6:47. Entonces, este regalo, decíamos la semana pasada, hermanos, que se recibe por medio de la fe, gratuitamente, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego dice de que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, hermanos, que esa salvación tan grande que nosotros tenemos, que se recibe por fe, produce en nosotros una realidad. Una fe viva produce cambios, produce obras. Y esa es la evidencia de que nosotros somos salvos, de que ahora vivimos diferente, ¿verdad? Que ya no andamos como andábamos antes, hoy andamos en luz, como dice Juan. Así de que, hermanos, nosotros mirábamos la semana pasada, si usted recuerda, mencionamos 4 grupos de personas, ¿verdad? Y entre ellos mencionamos que hay un grupo de los que no son salvos y saben que no son salvos. ¿Se recuerda? También hablamos del otro grupo de que no son salvos, pero piensan que son salvos. Y decíamos que era el grupo que causa problemas, porque hay muchas personas que sinceramente quizás están engañadas. Pero mencionábamos también el tercer grupo de aquellos de que son salvos, pero no tienen la certeza de que son salvos. Y esos fueron los 3 grupos que estudiamos el sábado pasado. Y hoy vamos a ver el cuarto grupo con la ayuda del Señor, que son aquellos que son salvos y saben que son salvos. Decíamos, hermanos, que nosotros aquí, todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, estamos en alguno de estos grupos. Y mi anhelo, mi deseo es, hermanos, de que al final de esta enseñanza que vamos a ver hoy, nosotros podamos encontrarnos en el cuarto grupo, en aquellos que son salvos y saben que son salvos. ¿Por qué, hermanos? Porque eso nos va a dar convicción a nosotros para andar en este mundo, hermanos, de falsedad, de engaño, de tribulaciones, de dificultades. Mire, si hay algo que a nosotros nos da certeza, es saber quiénes somos y para dónde vamos. Hay hombres que han dado su vida porque han creído esa verdad. Uno de esos que yo admiro mucho es el apóstol Pablo, quien decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía esa convicción? Porque él sabía que en el momento, decía él, que saliera de este cuerpo, él iba a estar en la misma presencia de su Señor. Y para mí, decía él, eso es mucho mejor. Entonces, si alguien tiene una convicción así, no tiene miedo de enfrentar la muerte. ¿Quién puede atemorizar a un hombre con esa convicción? ¿De dónde Pablo sacaba esa convicción? De conocer a Dios. Porque quizás algunos de los que estamos aquí, hermanos, podamos recordar el día y la hora en que fuimos salvos. Mire, yo, por ejemplo, recuerdo el día y la hora en que fui salvo, pero mi confianza no está en mis emociones ni en mis experiencias personales, sino en algo mucho más firme y eterno. Yo no puedo poner mi confianza, mi certeza en mis emociones, ni en mis experiencias. Y he tenido experiencias y tengo emociones, pero no puede estar mi confianza
en ninguna de esas cosas. Mi confianza está en la palabra y en el carácter inmutable de Dios. Allí encuentro yo mi confianza. Mi confianza está en la obra perfecta de Jesucristo, quien murió por mí, resucitó y ahora vive para interceder por mí. Ahí está mi confianza. Mi confianza está, hermanos, en el ministerio sellador del Espíritu Santo, quien ahora habita en mí. Yo no tengo mi confianza puesta en ninguna de mis experiencias, ni en mis emociones, porque esas cambian. A veces estoy tan bien, otras veces están abajo. Yo no puedo tener mis convicciones ahí, así, de que vamos a ver en primer lugar, hermanos, que la seguridad del creyente descansa en el carácter inmutable de Dios, en su fidelidad, en su amor eterno y en su poder. Ahí descansa nuestra certeza. Así que le voy a invitar de que abra su Biblia en Filipenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 6. Lo primero que vamos a ver, hermanos, aquí es de que la seguridad de nuestra salvación se basa en la fidelidad de Dios. Si lo encuentra, hermano, le voy a rogar que se ponga sobre sus pies y que lo leamos juntos. No podemos poner nuestra confianza, hermanos, en nosotros. Yo creo que por eso decíamos en el estudio pasado que muchos hermanos que son salvos no tienen certeza porque tienen su confianza puesta en ellos. Y la Biblia dice que nosotros debemos de poner nuestros ojos, ¿dónde, hermanos? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí debemos de poner nuestra mirada para descansar. Si tenemos nuestra confianza en nosotros, claro, no vamos a tener certeza porque sabemos lo débiles, lo frágiles que somos. Pero escuche lo que escribe el apóstol Pablo a los filipenses en este primer capítulo, en el versículo 6. Lo tenemos, hermanos. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando convencido, dice el apóstol Pablo, que aquel que empezó, ¿quién es el que empezó en nosotros la buena obra, hermano? Dice, Él se va a encargar de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Padre, Señor, te damos gracias por habernos reunido hoy, Señor amado, para estudiar tu palabra juntos. Oh, Dios mío, tú sabes cuánto anhelamos, Señor, conocerte más. Queremos, Dios mío, tener nuestra esperanza puesta en ti solamente, Señor. Ayuda al predicador, Dios mío, y ayuda a mis hermanos, Señor, a poder abrir nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que esta palabra, Dios mío, pueda caer en buena tierra y produzca fruto. Que nos dé certeza, Señor. Que podamos, Señor, ser convencidos por tu palabra, que tú eres fiel, Señor, y que tú terminarás la obra que empezaste en nosotros. Háblanos, Dios mío, porque anhelamos escuchar tu voz. Te lo rogamos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Hermano, fue Dios quien comenzó esta obra en la eternidad. Mire, esta obra de salvación no es algo que se le ocurrió al Señor después de que Jesucristo vino a este mundo. La Biblia dice claramente, el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios en el capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según dice el apóstol, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién escogió a los que habían de ser salvos? Dios lo hizo. ¿Cuándo lo hizo, hermanos? Gracias. Dice Pablo que lo hizo antes de la fundación del mundo. Entonces, es Dios quien empezó esta obra en la eternidad. Dios, en su plan eterno, predestinó
a personas para que fueran transformadas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto no es un plan, hermano, que se le ocurrió al Señor o a Dios después de que Jesucristo vino o después de que Adán pecó. No, esto fue el plan de Dios desde el principio, antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál era el plan de Dios? Elegir a personas de toda tribu, lengua y nación para conformarlas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito. Para eso es que Dios eligió personas. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8. Yo sé que usted conoce este pasaje. En el capítulo 8, versículos 29 y 30, Pablo escribe esto y dice: porque a los que antes conoció, dice Pablo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice Pablo, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, en el plan de Dios ya está hecho todo. Dios conoció a un grupo de personas y a esas personas, después de que las conoció, las llamó. Y después de que las llamó, ¿qué hizo? Dice que las justificó. Y luego dice que Él las va a glorificar, es decir, Él va a terminar la obra que empezó. ¿Cuál es el plan, hermanos? Formarlo a usted y a mí a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso es que nosotros debemos de entender que si nos contamos entre los elegidos, debemos de saber también que fuimos llamados para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que la Biblia enseña, de que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Por qué? Porque Dios está obrando ese propósito en nosotros, formándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Sin duda alguna, hermanos, Dios acaba lo que empieza. Entonces, ¿quién empezó esta buena obra? Dios la empezó. ¿Cuándo? Usted ni había nacido, ni yo. Es más, el mundo no había sido hecho cuando Dios ya planeó que Él iba a escoger a personas de toda tribu, lengua y nación. Mira, aquí habemos de varios países, ¿verdad? Y Dios nos ha unido ahora como un solo cuerpo. Entonces, hermanos, Dios se ha comprometido a terminar lo que Él empezó. Así que, sin duda alguna, Dios va a terminar la obra que Él ha iniciado. Entonces, ¿de quién es el plan de la salvación, hermanos? No es de nosotros, es de Dios. Ahora, en el libro de Hebreos, bueno, si usted quiere buscarlo, yo se lo voy a leer de la palabra de Dios para todos. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 18 y 19, dice así, mire. Porque nosotros debemos de entender, hermanos, de que Dios es fiel. Hay cosas que Dios no puede hacer, ¿sabía usted eso? Nosotros decimos, para Dios todo es posible, pero mire, hay cosas que para Dios son imposibles. Y aquí menciona una de las cosas que son imposibles para Dios. Me gusta esta traducción porque dice así, mire, hay dos cosas imposibles. Dice, palabra de Dios para todos. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Eso es imposible, hermano. Dice, estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. ¿Cuáles son esas anclas que nos sostienen, hermano? Que Dios no miente y que Dios no cumpla lo que promete. Es decir, Dios va a cumplir lo que promete. Es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir, hermanos. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, dice la Biblia, para que se arrepienta. Por eso, si Dios ha prometido algo y Él ha empezado algo, crea, Él lo va a terminar. Por eso es que podemos estar seguros, no porque nosotros
somos suficientes en nosotros mismos. Porque la seguridad de nuestra salvación descansa no solamente en la fidelidad de Dios, sino en el amor eterno de Dios. Dice la Biblia: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice Dios. Hermanos, ¿saben por qué nosotros estamos aquí? Y algunos de nosotros venimos de tener una vida, hermanos, de pecado, desordenada. ¿Y sabe por qué yo a veces pienso que nunca perdí la vida? Porque tuve muchas oportunidades de que me mataran. ¿Sabe por qué no lo hice? Porque Dios no lo permitió. Porque Él me había prolongado su misericordia. Porque Él tenía un plan para mí. Muchas veces, hermanos, estuve a punto de perder la vida y no lo hice porque Dios me guardó. Con amor eterno, dice Él, te he amado. Fue Dios quien puso su amor salvador en sus elegidos y los entregó a Jesucristo como un regalo. Este es el plan de Dios. Mira, Dios nos amó. ¿Por qué nos amó a nosotros, hermano? No era porque éramos amables, sino porque Dios le plació amarnos. De verdad, hay personas que son mucho más amables en el sentido de que son más dignas de amor que nosotros, ¿verdad? Por eso es que a mí me encanta una alabanza que dice: habiendo millones de seres en la tierra. La cantamos. Dice, yo no puedo entender por qué tú me amaste a mí. Yo le pregunto por qué. Yo de verdad no era alguien que andaba buscando a Dios. Dios me amó a mí y me entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Y sabe cómo me entregó? Como un regalo, y le dijo: hijo, ahí está un regalo, sálvalo. Él va a ir a ti, no lo eches fuera. Veamos lo que dice Jesús en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Porque aquí el Señor menciona, mire, esta oración la hizo Jesucristo antes de ir a la cruz. Fue la última oración. Y en esta oración Él declara algo, hermanos, que es vital para que nosotros tengamos certeza de nuestra salvación. Capítulo 17 del libro de Juan. Vamos a leer algunos versículos aquí. Y el primero de ellos es el versículo 2. Dice así, mire. Juan 17, 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En el versículo 6 dice: he manifestado tu amor a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado, le dice, tu palabra. Versículo 9 dice: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermanos, en medio de todos esos, ¿sabe quién iba? Iba usted, iba yo. Versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Le dice: Padre, tú sabes que los voy a tener que dejar por un momento. Le dice: guárdalos en este momento, mientras yo voy a la cruz y muero por ellos. Le dice: son míos, tú me los diste, pero ahora yo te los encargo a ti por un momento. Esa es la oración que Jesucristo está haciendo, no solo por los 12, ni por los discípulos que le seguían, sino también por nosotros. Porque mire lo que dice el versículo 20. Mas no ruego, dice, solo por estos, sino también por quienes, por los que han de creer en mi palabra, por ellos. Ahí, hermanos, entra usted y yo. Nosotros creímos por la palabra que se nos fue predicada. Y Jesús ya estaba orando por usted para que Dios nos guardara. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Le dice: Padre, aquellos que me has dado eran tuyos y tú me los diste. Nosotros, hermanos, somos el regalo de Dios el Padre a su Hijo Jesucristo. ¿Y sabe qué? Y es la voluntad de Dios el Padre que ninguno de esos
que Él entregó a su Hijo se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Vea lo que dice Jesucristo aquí en Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Hermanos, ¿por qué a mí me gusta leer la palabra del Señor? Porque yo inicié diciendo de que nuestra certeza, nuestra confianza no debe de estar en nada más que en la palabra de Él. Escuche cuál es la voluntad de Dios. Juan 6, 39 y 40 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice Jesús, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré, dice, en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios, el Padre, que ninguno de los que Él le ha dado a su Hijo se pierda. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 18, versículo 12, a manera de pregunta, Él dice, Mateo, si quiere lo anota y luego lo revisa bien en su casa, pero este pasaje, hermanos, es vital también. Mateo 18, 12 al 14. A manera de pregunta dice Jesús: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, dice, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Escuche el versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Sabe qué hace el pastor a veces cuando se le descarría una de las ovejas? Él deja las 99 y va por allí y busca aquella que se ha descarriado y la trae al redil. Por eso, hermanos, es que algunos de aquellos que se han descarriado, Dios, el buen pastor, va a ir por ellos y los va a traer. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de ellos se va a perder. Porque no es la voluntad del Padre que se pierda ninguno de lo que Él le dio. ¿Por qué cree que nosotros venimos a los pies de Cristo, hermano? Yo sé, a veces lo único que nosotros vemos es cuando levantamos la mano y decimos, Señor, te recibo en mi corazón. Y pareciera de que quien tomó la decisión fue la persona. Y en un sentido eso es cierto, pero sabe, Dios nos estuvo jalando, nos estuvo atrayendo hacia Él con cuerdas de amor. Eso es lo que nosotros no vemos. Dios ha estado obrando en nuestro corazón, atrayéndonos. Y a veces, hermanos, usa el dolor para atraernos hacia Él. Porque alguien dijo esto, que Dios nos susurra por medio de los placeres, pero no grita a través del dolor. Dice que el dolor es el megáfono, el micrófono que Dios usa para llamar nuestra atención. Pero ¿quién es el que nos trae? Dios. Yo meditaba, ya decía, Señor, yo no quería venir, pero tú me trajiste, tú fuiste por mí. ¿Por qué? Porque Dios me amó con amor eterno. Hermano, no estamos aquí porque nosotros buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Él fue y nos trajo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos amó con amor eterno. ¿Cuándo fue esto, hermanos? Antes de que usted lo supiera. Así que no es la voluntad del Padre que ni uno se pierda. Así que, en tercer lugar, hermanos, la seguridad de nuestra salvación descansa en la voluntad y el poder de Dios. Mire, ya vimos que nuestra seguridad descansa en la fidelidad de Dios, en su amor eterno. ¿Quién nos amó? Juan dice que ahora nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Se siente usted amado por Dios, hermano? Dios nos ha amado. ¿Por qué? Yo no sé por qué Dios me ama a mí, pero Él me ama. Es todo lo que sé. Él me ama. Y Él me trajo a Él. ¿Y sabe qué?
Dios es poderoso para guardarme hasta el último día de mi vida. Allí está mi esperanza, hermanos. Escucha lo que dice Jesucristo. Ya hemos leído este pasaje, pero lo vamos a volver a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo, dice él, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Habrá alguien mayor que Dios, hermano? Porque hay personas que piensan que Dios tiene un opuesto y que el opuesto de Dios es Satanás. No, Satanás es el opuesto del arcángel Miguel, pero no de Dios. Dios no tiene opuesto. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. No hay alguien que pueda competir con Dios. Y si nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios, ¿quién nos puede arrebatar de ahí? Hermanos, si nosotros somos de Dios y estamos en su mano, nadie nos puede arrebatar. Yo estoy seguro de mi salvación, no porque sea una oveja poderosa, sino porque tengo un gran pastor que es poderoso. Ahí está mi esperanza, hermano. Si yo pensara que yo voy a ser salvo porque yo voy a perseverar hasta el fin, porque yo tengo la capacidad de hacerlo, sabe, hermano, yo no tendría ninguna esperanza. Porque yo sé lo débil que soy, y lo frágil que soy, y lo vil que soy. Pero yo sé quién es Dios. Él es el Todopoderoso, y Él dice que me tiene en su mano, en el hueco de su mano. Por eso es que yo estoy seguro, porque sé en las manos de quién estoy. Como yo decía, no se trata aquí de que usted se agarre de Dios. No, lo que este versículo dice es que Dios lo tiene agarrado a usted. Eso cambia todo, hermano. Si usted se agarra de Dios, usted se puede soltar, sí o no. Pero si Dios lo agarra, ¿sabe por qué estamos aquí? Porque Dios nos agarró. ¿Cuántos de los que estamos aquí andábamos corriendo, hermano? Pero ¿sabe qué? Dios corre más rápido y nos alcanzó. Yo estoy aquí porque Él me alcanzó. Él me salvó, Él me amó, Él me trajo a sus pies. Yo le he dicho otras veces, yo no quería ser cristiano. Él me amó y ahora me tiene en sus manos. Esta es la misma razón por la cual el apóstol Pablo estaba seguro, hermanos, de su salvación. Escuche lo que él dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Estas son las palabras del apóstol Pablo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco, dice él, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Escuche, él no dice yo sé en lo que he creído. No, él dice yo sé en quién he creído. ¿En qué hemos creído nosotros? ¿En una confesión de fe? ¿En la membresía de una iglesia? ¿En el bautismo, en la confesión que hicimos? ¿O en Jesucristo, que es poderoso para guardarnos? Porque allí debemos de poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él dice yo sé a quién he creído. Y por eso dice él, estoy seguro, estoy convencido que Él es poderoso para guardarme. Pedro también estaba seguro de su salvación, porque sabía que no dependía de su fuerza, sino del poder de Dios, que guarda, sostiene y preserva a los suyos. Escucha lo que escribió Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 5. Hermanos, debemos de encontrar nuestra certeza en Dios y no en nosotros mismos. Ahí es donde Pablo tenía su certeza. Él dice, yo sé, dice él, a quién he creído. Escuche lo que dice el apóstol Pedro, escribiéndole a aquellos hermanos que estaban pasando por momentos difíciles. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo es que somos guardados nosotros, hermanos? Por el poder de Dios. Nosotros somos preservados, guardados por el poder de Dios. No es por nuestro poder, es porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Allí encontraba su confianza el apóstol. Hermanos, estos hombres dieron su vida por causa de Cristo. El apóstol Pedro dicen que fue crucificado cabeza abajo. El apóstol Pablo fue decapitado. No tenían miedo a morir. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían en quién habían creído. Eso era lo que les daba valentía a estos hombres. Y si hay algo que nosotros necesitamos en este tiempo, es saber quién es nuestro Dios. Porque la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quiénes son los únicos que hacen eso? Los que saben quién es su Dios. El apóstol Judas también dice algo similar al final de su carta. Esta carta del apóstol Judas, hermanos, es un solo capítulo, pero es tremendo lo que dice el apóstol. Pero al final él termina de esta manera y dice en el capítulo, en el versículo 24 y 25, y aquel, dice él, refiriéndose a Jesucristo, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Dónde estaba la confianza de estos hombres? En aquel que es poderoso para guardarnos. Ahora nosotros decimos, amén, así es. ¿Dónde más podemos encontrar, hermanos, certeza sino en la fidelidad de Dios, en su amor eterno y en el poder de Dios? ¿Usted cree que Dios es poderoso para guardarnos, hermano? Ahí está mi esperanza. Yo no estoy confiando en mí, yo estoy confiando en Él. Yo sé que Él es poderoso y por eso sé que Él puede guardarme, porque Dios es todopoderoso. Así que la segunda base, hermanos, de nuestra salvación es la obra perfecta de Jesucristo, quien murió por mí, resucitó y vive para interceder. En otras palabras, hermanos, nuestro primer fundamento es en el carácter de Dios el Padre. Nuestro segundo es en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Él, hermanos, murió por nosotros. La obra de Cristo es perfecta. Escuche cómo dice el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 5, hablando acerca de este tema. Él dice, capítulo 5, versículo 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice él, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, escuche, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuándo es que el Señor nos perdonó y nos amó? Cuando éramos amigos. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Porque dice que la carne es enemiga de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, dice en otro pasaje Pablo, no pueden agradar a Dios. Pero sabe, Dios nos amó a nosotros y Cristo murió por nosotros cuando éramos sus enemigos. Él nos amó de tal manera. Nadie, hermanos, está aquí dispuesto a morir por un enemigo. Pero Jesucristo lo hizo por nosotros. La muerte, la resurrección y la intercesión de Cristo nos da la certeza de que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Nada, hermanos. Este es el pensamiento que Pablo desarrolla en el capítulo 8, en el versículo 31 en adelante.
Porque Pablo entendía de que Dios lo había amado cuando él era un perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia, hermano. Y Dios lo amó y se le presentó y lo salvó. Y cuando Pablo entendió, dijo: wow, Dios me amó a mí cuando yo era su enemigo. Y por eso es que él desarrolla este pensamiento. Y a mí me gustaría que usted vaya ahí a Romanos 8 y que veamos lo que el apóstol Pablo hace aquí, hermanos, porque este hombre era lógico. El apóstol Pablo había analizado la obra que Dios había hecho, la obra que Cristo había hecho a favor de él. Y él empieza haciendo una pregunta en el versículo 31. Y esto es lo que él dice: ¿qué pues diremos a esto? Pregunta. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuche lo que dice. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará, dice, también con él todas las cosas? Es decir, Dios ya nos dio lo más grande que él tenía, su Hijo. Él lo entregó por nosotros. Y Pablo dice: si Dios ya nos dio lo más grande, ¿será que no nos va a dar lo más pequeño? ¿Qué es lo más grande que Dios tenía? Su Hijo. Y él lo entregó ¿por quién? Por pecadores como nosotros. Y Jesucristo voluntariamente tomó nuestro lugar. Hermanos, si ya Dios hizo eso, ¿será que no va a hacer lo que falta? Piense lo que Pablo está diciendo, porque él dice: si Dios está con nosotros y ya Dios nos dio lo más grande que él tiene, que es su Hijo, ¿será que no nos va a dar las cosas que ahora nos hacen falta para llegar al final? Escuche lo que sigue diciendo. Dice, versículo 33. ¿Quién acusará? Pregunta a los escogidos de Dios. ¿Quién es el que acusa? Luego él contesta, dice: Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo murió para ser nuestro abogado. Él no solamente murió, dice Pablo, él resucitó. Y él dice: y por si eso fuera poco, ahora él intercede por nosotros. ¿Quién es el que hace eso? Dios. ¿Por qué? Eso, hermanos, es el amor que Dios ha tenido por sus hijos. Por lo tanto, nada, dice el apóstol, nos puede separar de ese amor. Escuche cómo él sigue su pensamiento. Dice en el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar? Y él menciona aquí una lista de cosas. Dice: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice el 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escuche: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él dice: yo sé a quién he creído. Estoy seguro que nada, dice él, de lo que puede enfrentarme puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no fue Pablo quien buscó a Dios. Fue Dios quien lo buscó a él cuando él era un perseguidor de la iglesia. Y si Dios hizo eso cuando él era su enemigo, dice él: ¿será que ahora que he sido reconciliado, él no va a terminar lo que empezó en mí? Él dice: sí, estoy seguro que lo hará. Nada, dice él, me va a poder separar del amor de Dios que es a través de Cristo Jesús. Nada nos puede separar, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado con amor eterno. Y Jesucristo murió por nosotros. Pero no solamente murió, sino que él también resucitó para nuestra justificación.
Su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados, pero su resurrección fue la confirmación pública de que Dios el Padre aceptó el sacrificio que Él hizo. Jesucristo resucitó, usted sabe. La tumba está vacía. El Padre testificó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él pagó. Pero la Biblia declara en Romanos 4:25, dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús resucitó. La cruz fue el lugar donde se ofreció el sacrificio perfecto. La tumba vacía fue la prueba de que el sacrificio fue aceptado por el Padre. En la cruz se pagó. En la resurrección es como que Dios le dio el recibo y le dijo: cancelado es. Dios aceptó la obra de Cristo porque lo resucitó de entre los muertos y lo hizo a favor de nosotros. Él pagó por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. ¿Sabe para qué? Para interceder por nosotros. Ahora, hermanos, tenemos a alguien que intercede por nosotros. Fíjese, no solamente murió y resucitó, sino que ahora está sentado intercediendo por aquellos que le pertenecen. Mire lo que dice el versículo 34 otra vez de Romanos que ya leímos. ¿Quién, pregunta Pablo, es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí ve lo que dice él? Murió, resucitó y ahora, ¿qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. ¿Se acuerda usted del apóstol Pedro? El Señor Jesucristo llegó y le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo pienso que Pedro dijo: pero Señor, pero tú le dijiste que no, ¿verdad? Y el Señor le dijo: y yo le di permiso. Pero ¿sabes qué? Le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, eso es lo que marca la diferencia. ¿Sabe que hay otro que andaba con Jesús que también lo negó y lo vendió? Usted sabe quién era, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que marca la diferencia entre esos dos hombres? Que Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, yo he rogado por ti, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Le dijo: y cuando tú vuelvas, cuando vengas de regreso, le dijo, yo te voy a usar a ti para que tú edifiques la fe de tus hermanos y para que los consueles. Y eso es exactamente lo que Pedro hizo. Porque Pedro ahora podría escribirle a los hermanos que estaban en la dispersión, sufriendo, y diciéndole: hermanos, tengan fe, porque Dios los va a guardar con su poder. ¿Sabe por qué? Porque Pedro había experimentado el poder de Dios y la protección de Cristo. Me gusta cómo dice, hermanos, este pasaje. Si usted quiere anotarlo, esto se encuentra en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. En la Nueva Traducción Viviente dice este versículo así, mire: Simón, Simón, dice, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, le dice, y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces, pero ¿sabes qué? Le dice: te vas a arrepentir y vas a llorar, y cuando vengas a mí yo te voy a restaurar y luego te voy a usar para que consueles y fortalezcas a tus hermanos. ¿Sabe usted qué pasó, no? Después de que Jesucristo resucitó, Él se apareció a sus discípulos, y Pedro había regresado a su antiguo trabajo, andaba pescando juntamente con otros, y dice la Biblia que él estaba pescando en ese momento cuando alguien dijo: mira, alguien está en la orilla, y Pedro dijo: es el Señor.
Y dice que él se lanzó y empezó a nadar, y cuando llegó, Jesucristo ya le había preparado desayuno y le dio de comer. Y luego le dijo: Pedro, ven porque tenemos que hablar. Y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y usted sabe lo que Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego el Señor le volvió a preguntar, le dijo: Pedro, ¿de verdad me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero dice la Biblia que cuando le preguntó la tercera vez, Pedro se entristeció y dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Como diciendo: Señor, tú me conoces, tú sabes lo débil que soy, tú sabes lo frágil que soy, pero a pesar de eso tú sabes que te amo. Y le dijo: sí, yo lo sé. Le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Sabe? Pedro fue el hombre que Dios usó para predicar el primer sermón, donde 3,000 personas se convirtieron, y en el segundo sermón se convirtieron 5,000. ¿Quién iba a pensar que Pedro iba a ser ese hombre? Pero sabe, Dios, el Hijo, Jesucristo, intercedió por él. ¿Y sabe por quién lo está haciendo también? Por nosotros. ¿Sabe, hermanos, por qué nosotros seguimos aquí de pie? Es porque Él ha intercedido por nosotros. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque no quiere que nosotros nos perdamos, hermanos. Ahí está mi esperanza. Él es mi pastor, y el buen pastor dio su vida por sus ovejas, y Él dijo: ni una de estas se va a perder. Y ahora está intercediendo por mí. Él intercede por nosotros. ¿No le consuela eso, hermano? Porque yo sé, nosotros pasamos dificultades. Y mire, y muchos de nosotros no nos conocemos, como Pedro no se conocía también. Pedro le dijo: Señor, yo no sé esto. Le dijo: pero yo no te voy a negar nunca. Y Jesús le dijo: Pedro, no cantará el gallo, le dijo, antes de que tú me hayas negado 3 veces. Le dijo: no, yo no lo voy a hacer. Yo creo que Pedro era sincero, pero no se conocía, hermano. Y nosotros a veces no nos conocemos a nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Dios, el Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Él está ahí. Ahí está mi esperanza, hermano. Y por último, la seguridad de nuestra salvación se basa no solamente en el carácter de Dios, no solamente en la obra perfecta de Cristo, en su muerte, en su resurrección y en su intercesión, sino también en el ministerio sellador del Espíritu Santo. Empezamos diciendo, hermanos, que Dios comenzó esta obra en nosotros, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y esta obra, hermanos, que Él empezó, dijo que la iba a terminar, que la iba a completar. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? ¿Usted cree eso, hermano? Ahora, ¿sabe cuál es el plan de Dios? ¿Cómo lo va a hacer? La Biblia dice que en el momento en que usted y yo ponemos nuestra esperanza en Él, Él le da su Espíritu Santo, lo sella. Ese Espíritu Santo ahora pasa a ser morada en usted. Así que Dios no solamente, hermanos, ha prometido completar la obra que comenzó en nosotros, sino que también nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de que cumplirá su promesa. Hermanos, esto es grande, porque mire, Dios se ha comprometido no solamente con su palabra, sino que Él ha dado su sello. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Porque esto es lo que pasó, hermanos, cuando usted fue salvo. Quizás no lo sabía en ese momento, pero ahora por medio de la palabra nosotros podemos ver que Dios hizo una obra, hermanos, sobrenatural en nuestra vida. Dice el versículo 13 y 14 de Efesios 1: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dice, en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El término griego, hermanos, traducido aquí a arras es arrabón. Es un término de uso comercial que se usaba en el mundo antiguo para referirse a un depósito, una garantía o un pago inicial. Entonces, esa palabra, hermanos, es bien importante, porque lo que Dios está diciendo aquí es que Dios, por decirlo así, ha dado el down payment de su salvación. Hermano, cuando usted va a un dealer y usted dice, quiero ese carro, le dicen, ok, son $5,000 de down payment. Dice, ok, aquí está. Te da sus $5,000, firma un papel y usted se compromete a seguir haciendo unos pagos, ¿verdad? Hasta que termine de pagar el valor de ese carro. O lo mismo cuando compramos una casa. Nos comprometemos a estar pagando eso por 30 años. Este término aquí significa que Dios dijo, aquí está el pago inicial de tu salvación. No solamente te doy mi palabra, te doy mi sello, mi pago inicial. Mi Espíritu Santo va a estar en ti. Dios nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo como garantía de que Él va a terminar de pagar lo que empezó en usted. Hermano, yo le pregunto, ¿de verdad usted cree que Dios dejará de cumplir su promesa? ¿Usted cree que Dios va a dejar de pagar? Porque Él no solo se comprometió con su palabra, Él dijo, aquí está el down payment. Yo pago el primer pago inicial y me comprometo a pagar los que faltan hasta el último día. ¿Será que Dios va a dejar de cumplir eso? Ahí está mi esperanza, hermano. Dios se comprometió. Y Él dijo, esta es la evidencia de que yo estoy comprometido contigo. Aquí está el pago. Mi Espíritu Santo. Recuerda, hermano, Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hebreos 6 leímos que es imposible que Dios mienta y que no cumple lo que promete. Así que podemos estar seguros, hermanos, de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Él va a terminar de pagar lo que falta. ¿No cree usted eso? Dios tendría que dejar de ser Dios si no cumple su promesa. Y eso nunca va a pasar. Dios se comprometió. Y Él dice que no hay más grande por quien pueda jurar, sino que como no había más grande, dice que juró por Él mismo. Comprometiéndose y diciendo, yo me comprometo a terminar lo que empecé en ustedes. ¿Cuál es la evidencia? Él nos dio su sello. Él dijo, tú eres mío, aquí está mi Espíritu Santo, ahora vive en ti. Eres mío, yo termino la obra en ti. Por eso, hermanos, es que yo estoy seguro que llegaré al final. Porque Dios no puede dejar de ser Dios, nunca. Él no puede mentir. Así que podemos estar seguros, hermanos, de que Él va a terminar la obra en nosotros. Sí. Y si usted tiene temor y no está seguro, hermanos, quite la mirada de usted y póngala en Jesús. Esa es la clave. ¿Sabe por qué tenemos temor? Porque pensamos de que vamos a caer, hermanos. Y si usted tiene temor de caer, su temor es genuino, es real. Somos así de frágiles. Por eso es que necesitamos depender de Cristo. Quite sus ojos de usted y póngalos en Cristo y diga, Señor, yo sé que tú eres poderoso para guardarme. Hermano, Dios se comprometió a terminar su obra en nosotros. Recuerde que nuestra salvación no depende de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios. Ahora, ¿hay algo que nosotros tenemos que hacer? Sí. Dice Juan que nosotros somos como esas ramitas que están unidas a la vid. Permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es nuestra función, hermanos? Permanezca en Cristo. Aferrémonos a Cristo. Quitemos la mirada de cualquier otra cosa y pongámosla solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Él es fiel y Él es poderoso para guardarlo. Y Él ha prometido hacerlo.
y nos dio su sello y nos dio su palabra. Hermanos, Él cumplirá su promesa. Ojalá, hermanos, que podamos decir con el apóstol Pablo: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso. Ojalá, hermanos, que pudiéramos decir con todo nuestro corazón: yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardarme. Ahí, hermanos, está nuestro descanso. Cristo es nuestro descanso. Si no descansamos ahí, hermanos, no vamos a disfrutar de la paz y del gozo que el Señor quiere que tengamos. Porque Él quiere que nosotros sepamos de que somos salvos, para que vivamos una vida victoriosa. Así que termino, hermano, con estas palabras, esta doxología que dio Judas en su carta al final, la que leímos, y dice: y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Él sea la gloria. A Él. Ahí, hermanos, debemos de llevar nuestras cargas y echar nuestras cargas y decir: Señor, si tú no me salvas, estoy perdido. Pero si tú lo haces, no hay nadie quien pueda arrebatarme de tus manos. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú, Señor, a través de ella nos animas, Señor, nos fortaleces, Señor bendito, y nos invitas a confiar en ti, a creer en ti, Señor, a quitar la mirada de nosotros, Dios mío, y ponerla solamente en ti, en tu carácter, Señor, en tu obra perfecta, Dios mío.